A nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, para su información, la conferencia pues es grabada y se publica en nuestro canal de YouTube, Comunidad Biocírculo. Por este medio me presento, mi nombre es Daniela Villamarín, yo soy la jefe de sostenibilidad de Biocírculo. Biocírculo, para los que de pronto no nos conocen, es una empresa transformadora de residuos plásticos. Estamos ubicados en la localidad de Fontibón, adelante de Zona Franca, y como empresa transformadora recibimos aproximadamente 1.000 a 1.200 toneladas mensuales de botellas y envases postconsumo que pasan por un proceso de transformación y de cierre de ciclo para entregar una materia prima de alta calidad pues, a nuestros clientes, a nuestras empresas aliadas. En el marco de nuestro programa de responsabilidad social que se llama Comunidad Biocírculo, que entiendo ya muchos de ustedes conocen, pues hacemos estos ejercicios de manera mensual, donde invitamos pues expertos o líderes en diferentes temas de medio ambiente, de sostenibilidad y de economía circular, pues porque la gestión del conocimiento para nosotros es algo muy relevante y queremos pues que ese conocimiento pueda ser asequible pues a muchas más personas. Entonces, pues el día de hoy, primero que todo, les quiero agradecer a ustedes por su puntualidad y por su asistencia. La charla que vamos a tener hoy de parte de la Secretaría Distrital de Ambiente está enfocada en huella ecológica. Entonces voy a presentar a nuestro conferencista de hoy y daremos inicio. Algunos temas importantes, pues les agradecemos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Al final pueden levantar la mano para que tengamos la sesión de preguntas, o si a lo largo de la conferencia quieren ir dejando las preguntas en el chat también está perfecto, y al final las vamos a resolver. Entonces, pues damos inicio, le damos la bienvenida a Iván Bautista. Iván es químico y magíster en ingeniería de alimentos con una especialización en polución ambiental y manejo de residuos industriales. Tiene amplia experiencia profesional en docencia, en gerencia y en asesorías para la creación, desarrollo, producción, gestión ambiental y de calidad, en educación ambiental, así como en comercialización de productos en industrias de alimentos, agrícolas y químicas, farmacéuticas y bueno, también algo del sector salud. Entonces le damos la bienvenida a Iván. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Comunidad Biocírculo y como siempre pues a la Secretaría por su apoyo constante en toda la temática de gestión ambiental de la Comunidad Biocírculo. Muchas gracias, Iván, y bueno, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Daniela, por la presentación. Quiero decirles que me acompaña Jonathan Franco también desde la oficina de la OPEL, Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente. A través de la charla, Jonathan va a enviar por lo menos un par de veces unos dos enlaces en los cuales uno de ellos se refiere al hecho de que ustedes tengan una calificación de la actividad como tal y hagan un registro con sus datos, porque obviamente que eso nos va a llevar a tener un cumplimiento de metas que nosotros nos planteamos desde la Secretaría Distrital de Salud, de Ambiente, perdón, y otro, un pequeño taller sobre 5 preguntitas que serán desarrolladas de acuerdo al tema que tenemos el día de hoy, que es que es el tema de huella ecológica. Entonces, por favor, me pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, este básicamente son los 4 puntos centrales de lo que es la charla del día de hoy. Tenemos que ver con las etapas del ciclo de vida productivo, lo que es la huella hídrica, lo que es el ciclo del agua y lo que es la huella ecológica. Entonces, importante pues que tengamos en cuenta ello. Podemos entrar a definir, antes de verlo del ciclo de vida de un productivo, podemos definir, hay un par de definiciones que son importantes acerca de la huella ecológica. Podemos decir que es un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre el planeta de una determinada forma de vida que está relacionada a la capacidad que tenga la naturaleza para renovar los recursos al servicio de nosotros los humanos. ¿Y cuál es el objetivo de esta herramienta? Es que los seres humanos, bien sea en grupo o de manera individual, identifiquemos y corrijamos aquellas acciones que no contribuyen a un estilo de vida sostenible. Eso es una definición más o menos en esos términos que ha dado el Observatorio Ambiental de Bogotá. Bueno. También de otra forma nosotros podemos decir que esa herramienta nos sirve para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como a la superficie para absorber los desechos que se generan usando la tecnología actual. Entonces, fíjense, uno, espacio para producir,
y otro espacio para poder depositar esos residuos que nosotros estamos generando. La huella ecológica de cada ser humano es aproximadamente de 2.7 hectáreas globales. Esa es la unidad en que se mide, ¿no? HAG, hectáreas globales. La huella ecológica también es un indicador que mide la porción, como les decía, de tierra que es necesaria para que la vida del ser humano se relacione con su consumo. Y se mide a partir de hectáreas globales y son aquellas que están con capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber desechos. En definitiva, la huella ecológica podemos decir que nos indica cómo afecta nuestra forma de vida al entorno y sirve para calcular la superficie de tierras productivas necesarias para satisfacer nuestros consumos de recursos naturales al año y para asimilar los residuos generados. Ahí Colombia tiene un promedio de unas 6.7 hectáreas globales por persona. Hay países que tienen 11, 12 hectáreas globales. Eso indica que hay una mayor generación de residuos o que no son dispuestos como deberían de ser dispuestos. Entonces, eso es importante para que nosotros sepamos cómo hacemos nuestro cálculo de huella ecológica. Creo que más adelante en alguna de las diapositivas aparece un enlace en el cual ustedes pueden hacer ejercicio y si no lo tenemos ahí, ustedes pueden entrar a Google y escribir ahí calculadora de huella ecológica, entran ahí, se demoran de 3 a 5 minutos y cada uno de ustedes va a saber qué está pasando, si está dentro de lo que debe estar o si estamos fuera de eso. Y si estamos fuera de eso, obviamente que la actitud que tenemos que tener es corregir para poder entrar dentro de los límites en los que deberíamos de entrar. La siguiente, por favor. Entonces, ya esto es una cuestión que nos lleva a un análisis personal. ¿Crees que haces un uso eficiente de los recursos? Califícate en una escala del 1 al 10. Entonces, fíjense, el 1 aparece en rojo, el 10 en verde. Entonces, cada uno de ustedes piense en dónde puede estar ubicado así, sin más misterio ni nada. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si estoy mal, pues vamos a corregir, porque al final vuelven y nos preguntan lo mismo, a ver qué es lo que ha pasado. La siguiente, por favor. Se nos habla aquí de las etapas del ciclo de vida del producto. Entonces, fíjense que nosotros nos encontramos actualmente en la cuarta revolución industrial. Entonces, donde el modelo de producción ha cambiado del lineal al circular, y eso es importantísimo. Entonces, miremos la gráfica, etapas del ciclo de vida del producto. Tenemos una extracción de materia prima, se procede a una manufactura, un empaque y un transporte, un uso y manutención y reciclaje o disposición final. Antiguamente no había eso del reciclaje dentro de la línea de producción, dentro del sistema de producción lineal, simplemente íbamos hasta la generación del residuo. Hoy en día, dentro de esa nueva economía circular de la que tanto hemos oído hablar, nos lleva justamente a que ese residuo que nosotros estamos generando pueda ser incluido nuevamente como materia prima dentro de un nuevo proceso productivo. Tiene cosas importantes como que vamos a impactar menos negativamente el medio ambiente, obviamente por ese lado, y además vamos a tener materia prima a un muy bajo costo que nos sirve para volver a incluirla dentro de ese proceso productivo. En los usos de los recursos, pues los recursos pueden ser renovables y no renovables, entonces sobre todo tener muy en cuenta los recursos naturales no renovables. Entre otros, pues, miremos cómo es el caso del agua. El agua como tal es un recurso natural renovable, pero hay recursos que en la medida en que nosotros los contaminemos, como es el caso específico del agua, lo vamos a volver en un recurso natural no renovable. ¿Cuáles son los impactos que se generan? Entonces, el calentamiento global. Acuérdense ustedes que el calentamiento global se da por los gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y los gases que son importantes, porque hay muchos, pero los gases, específicamente hablando de efecto invernadero, podemos hablar de la huella de carbono, que acompaña lo que es el CO2, dióxido de carbono, monóxido de carbono o anhídrido carbónico, que lo generamos cuando nosotros consumimos fracciones de combustibles fósiles que han sido obtenidas en la destilación fraccionada en el topping y cracking del petróleo. Entonces, mediante diferentes temperaturas, vamos a obtener diferentes fracciones que nosotros utilizamos como la gasolina, como la CPM, como el fuel, que lo utilizamos para transportarnos por tierra, mar y aire, que lo utilizamos en las industrias para generar gradientes de temperatura que nos permitan desarrollar procesos tecnológicos. Entonces estamos produciendo CO2. Todos los seres que respiramos producimos CO2.
Si no, ustedes fácilmente pueden salir de la ducha y hacen un vaho sobre el espejo y van a ver que se empaña, justamente por eso, porque los seres que tenemos la respiración pulmonar, pues estamos produciendo también CO2. Bueno, uno de los gases de efecto invernadero. Otro de los gases de efecto invernadero importantes, el gas metano o CH4, recuerden su química orgánica, su átomo de carbono tetravalente, en donde cada valencia encontramos un hidrógeno. Entonces tenemos el CH4, que industrialmente también se produce a partir del petróleo, pero ese no tiene tanta incidencia en la parte ambiental, sino que nos referimos a lo que se genera cuando hay una mala disposición de residuos orgánicos. Recordemos que a diario llegan al relleno sanitario de Doña Juana aproximadamente 7.000 toneladas de residuos. De esas 7.000 toneladas, el 70%, 4.900 toneladas, son residuos orgánicos. Y los residuos orgánicos por alguna vía fermentativa se descomponen. Acordémonos también que el 70% de la composición del residuo orgánico es agua. Entonces se descompone y genera los famosos lixiviados. Por ello es que cuando nosotros sacamos la bolsa de color negro, en la cual estamos hasta ahora depositando los residuos orgánicos, esos residuos se descomponen, nos generan un líquido parduzco maloliente, que son los famosos lixiviados. Entonces pensemos por un momento el 70% de 7.000, 4.900 toneladas a diario en el relleno sanitario, descomponiéndose, generando esos lixiviados que van a filtrarse a través del suelo, del subsuelo, y van a afectar el recurso hídrico. Entonces, es importante que nosotros tengamos un muy buen manejo de los residuos orgánicos. Yo siempre voy un poquitico más allá. ¿Por qué? Porque nosotros los residuos orgánicos, fíjense que, no sé si ustedes recuerden que hay un nuevo código de colores que desde el 2019 están dando por ahí, que ya casi que va, que viene, que en julio 1 del año pasado que entraba en vigencia, que nos quedamos muchos con las bolsas verdes y los crespos hechos porque finalmente no se han reglamentado los PEJIR municipales, aunque debería ser una política a nivel nacional, en mi concepto. Entonces, por eso no hemos hecho esa separación, pasando los residuos orgánicos que en este momento estamos depositando en la bolsa de color negro a depositarlo en la bolsa de color verde. Entonces, cuando nosotros logremos hacer eso, podemos ir un poquito más allá y esos residuos orgánicos segregarlos. ¿A fin de qué? A fin de tener, así como ustedes en su empresa utilizan todos los residuos de plástico generados para volver a hacerlos útiles en algún proceso productivo, esos residuos orgánicos que nosotros generamos los podemos utilizar. Normalmente los utilizamos ¿qué? Para lombricultura, para algo de ese tipo, pero yo voy, como les decía, un poco más allá. Fíjense que hablemos, por ejemplo, de las cáscaras de la papaya. Podemos obtener una enzima que es la papaína. De la cáscara de la piña podemos obtener otra enzima que es la bromelina. Son enzimas proteolíticas, hacen una lisis, un rompimiento de la cadena proteica y lo podemos utilizar como ablandadores de carne. De los ajíes y pimientos podemos obtener la capsaicina, que es una sustancia oleaginosa que nosotros la podemos utilizar para darle el sabor picante a las papitas barbecue, por ejemplo, o a los chicharroncitos que para los viernes tanto nos gustan para acompañar algún aperitivo, alguna cosa. ¿Qué más? Por ejemplo, de los cítricos. En los cítricos nosotros encontramos un par de sustancias importantísimas. ¿Qué pasa cuando nosotros le sacamos el jugo a un cítrico? ¿Cómo nos quedan las manos? Olorosas, con un pequeño color, untosas al tacto. Eso tiene el significado de que hay presencia de aceites esenciales que se utilizan dentro de la industria farmacéutica para la elaboración de productos de belleza. ¿Qué estamos haciendo con esos residuos? Los estamos botando a la basura, residuos orgánicos, relleno sanitario, generación de lixiviados y en fin. Entonces lo podríamos utilizar para extraer esos aceites esenciales. La parte interna blanca de los cítricos y ¿cómo se llama? De la patilla es una capa blanca gruesa, más en la patilla, obviamente, que es conocida con el nombre de pectina, químicamente se conoce con el nombre de pectina. Juega un papel importantísimo en el tiempo de vida útil de los productos. ¿Por qué? Porque es la capa que evita que el oxígeno penetre y no se descompongan fácilmente estos alimentos. Entonces vamos a darle un mayor tiempo de vida útil. Lo estamos botando a la basura y dentro de la industria de alimentos lo utilizamos para la fabricación de jaleas, mermeladas o ese tipo de productos. De las semillas de aguacate, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos un aguacate, lo dividimos en dos partes? El sustrato o la parte que queda sin la semilla de aguacate, como dice la gente, normalmente se negrea. Las polifenoloxidasas atacan ese sustrato y producen ese oscurecimiento enzimático,
por ejemplo, en lo que es la pera, en lo que son las manzanas, en lo que es el banano, en lo que es el mismo aguacate. Entonces, de ahí podemos deducir que dentro de las muchas cosas importantes que nos dan los aguacates, podemos obtener antioxidantes, podemos dejar secar la semilla, de una vez esté seca podemos rallarla y podemos tener antioxidantes de una manera pues gratis básicamente. Entonces son cositas que nosotros podemos hacer y de esa forma es que digo que podemos segregar mucho más ese tipo de residuos para tener un mejor aprovechamiento. Entonces se da el calentamiento global, hablábamos del segundo gas de efecto invernadero, del gas metano. Muchas veces ya en Bogotá ha sucedido que en algunos edificios el chute de basura se atasca justamente por los residuos orgánicos y ha habido explosiones y ha habido algunas situaciones bastante complicadas para la gente. El relleno sanitario de Doña Juana también hace unos 35 años fue víctima de una gran explosión porque el gas metano es un gas altamente explosivo, justamente también por esos residuos orgánicos. Entonces, dispongamos oportunamente los residuos porque acuérdense ustedes que hay un nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en él están implícitos 5 capítulos que tienen que ver con el manejo ambiental y dentro de esos existe un comparendo ambiental y ese comparendo ambiental tiene unas multas, unas generales y unas particulares, y dentro de las multas generales, que son de 4 tipos, la número 4 nos lleva a que si nos aplican un comparendo ambiental, posiblemente nos puedan aplicar una multa de 1.260.000 pesitos, que cada año sube con el IPC y el cuento, pero no lo hagamos por la plata, porque plata es lo que no hay, hagámoslo para que nosotros contribuyamos de alguna manera en generar menos impactos negativos hacia la parte ambiental que tenemos en nuestro planeta. Entonces, y hay otro gas de efecto invernadero que es importante, los fluorocarbonados o fluoroclorados o tetrafluorocarbonados o tetrafluoroclorados. Pues volvamos a nuestro querido átomo de carbono, que de la química orgánica que todos hemos visto en el bachillerato. Cuando en cada una de esas 4 valencias encontramos un flúor, tenemos un tetrafluorado. Cuando encontramos un cloro, tenemos un tetraclorado. Estos gases de efecto invernadero tienen una predilección especial por la capa de ozono, que es la capa que nos impide que haya una entrada indiscriminada de rayos ultravioleta que proceden de la luz del sol. Entonces atacan la capa de ozono, disminuyen su densidad, la hacen mucho más frágil y aumenta el coeficiente de permeabilidad. Quiero con esto indicar que va a entrar una mayor cantidad de rayos ultravioleta causándonos un mayor daño. ¿Por qué? Porque puede haber un mayor derretimiento de las estructuras congeladas, que va a resultar en lo que de pronto tenemos, aumento del agua en el planeta, aumento del agua en los océanos, los deslizamientos que puede presentarse no únicamente por ahorita, como está sucediendo ahorita por el fenómeno de la niña, sino que puede llevar a que haya una crisis mayor en cuanto a eso. Entonces, esos gases de efecto invernadero, los fluorocarbonados los encontramos en las pastillas, en los sprays, en los aerosoles que nosotros utilizamos para matar vectores y todo este tipo de cosas. Pero fíjense que los efectos pueden ser variados. Podemos tener un aumento en la temperatura, que ya dijimos qué pasa. El aumento de la temperatura nos va a llevar a que pueda haber una mayor generación de vectores, nos va a llevar a que pueda haber una mayor irritación de los ojos, cáncer de piel, desertificación de los terrenos, entonces la agricultura como tal se va a ver perjudicada. También podemos poner en riesgo la cadena alimenticia y ponemos en riesgo también nuestra seguridad alimentaria. Entonces, fíjense todos los efectos que suceden con el cambio climático y con el efecto invernadero, que no es más que otra cosa que el aumento de la temperatura del planeta, porque los rayos no pueden volver a salir porque se quedan atrapados en esos gases de efecto invernadero. En este momento, la temperatura del planeta ha aumentado aproximadamente en 0,6 grados Celsius y se espera que hacia el 2100 la temperatura del planeta aumente en 10 grados Celsius. De esa manera va creciendo la parte que nos puede afectar, como fueron las cuestiones que le indiqué hace poquito. Entonces, calentamiento global. El otro es una forma no antrópica, que es el vapor de agua, porque por la temperatura, pues el agua también se evapora y al evaporarse, pues también nos lleva a que haya otro gas de efecto invernadero. Hay una acidificación, sobre todo con sulfatos, con nitritos y nitratos, que eso lleva a que se produzcan las lluvias ácidas. Puede haber la eutrofilación también, puede haber el daño a la capa de ozono que ya les expliqué, puede salir la creación del smog, a partir de ello puede existir un deterioro abiótico y todo eso por la mala manipulación en los residuos que nosotros estamos generando. Fíjense que a medida que crece la población, pues la cantidad de residuos obviamente que va a ser mayor. Entonces tenemos que adquirir una cultura, promover nosotros esa cultura por la parte ambiental.
Entonces, además que hay otro factor que también es importante en cuanto a que se considere que hay un crecimiento en la disposición y en la mayor generación de residuos, que tiene que ver con la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Hoy en día no es como antiguamente, que uno compraba una nevera de duraba 50 años, o un televisor, o un equipo de sonido, donde únicamente teníamos que cambiarle los ¿cómo se llama? Los tubos. Entonces, oh, se fundió tal tubo, vamos y lo compramos. No, hoy en día los equipos eléctricos y electrónicos tienen un tiempo de vida que ya está programado. Esa es la obsolescencia programada. Y lo otro es la obsolescencia percibida, donde muchas veces pues la gente con mucha razón tiene necesidad de hacer un cambio de esos equipos porque ya no le funciona. Además que no, el sistema operativo ya no sirve, y si no sirve el sistema operativo, ¿para qué nos quedamos con eso? Entonces no va a servir para más. Entonces son factores que hacen que el aumento de la generación de residuos siga creciendo en la vida. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, áreas alrededor del Distrito Capital. Entonces, fíjense qué encontramos nosotros en el Distrito Capital. Encontramos humedales, tenemos 19 humedales, 13 de ellos en la categoría Ramsar, pero no tenemos la costumbre de cuidar los humedales. Es más, la gente dispone los residuos donde ellos creen que los deben disponer. Infortunadamente, como les decía yo, existe el código de policía, pero nosotros no podemos tener una autoridad al pie de nosotros todo el tiempo para que nos esté vigilando. Tenemos que adquirir esa cultura. Entonces la gente va y dispone los residuos en muchas localidades de Bogotá. Seguramente que ustedes no han andado tanto como nos toca a nosotros por el cumplimiento de nuestra función. Hombre, en muchas localidades la gente va y tiene la costumbre no de disponer los residuos en el día y en el horario que nos indica el operador, sino que va y los dejan en la esquina el día que quieren, ¿sí? Y si le cayó mal el carnicero porque le dio la carne gorda, va y le deja el residuo ahí enfrente de la carnicería, o cosas de ese tipo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, en los ríos, en las zonas de áreas protegidas, en los brazos de los humedales. Entonces, fíjense que muchos humedales se ven pues en muy mal estado. Hay humedales, yo por ejemplo vivo aquí en Las Villas, cerca del Boulevard, en la localidad de Suba, y cerca de acá el brazo del humedal de Córdoba que ha sido invadido, y la gente después de que tiene muchos años ahí, pues obviamente que va a alegar que tiene la propiedad y que el cuento y la historia, y entonces no ha habido una buena forma para poder recuperar esos humedales. No hay manera, una vez que la gente se ha instalado y demuestre que ha tenido mucho tiempo ello, pues va a ser muy difícil. Entonces los humedales prestan una gran función. Los humedales hacen lo mismo que hacen los riñones en el cuerpo humano. Los riñones cogen la sangre, la filtran y la devuelven al torrente sanguíneo ya filtrada. Los humedales en época de invierno toman toda esa cantidad de agua, la purifican, la retienen y la vuelven a ecosistemas en épocas de verano. Encontramos parques urbanos, encontramos páramos. Colombia tiene el 65% de los páramos altoandinos del mundo. Nosotros tenemos la fábrica de agua dulce más grande del mundo. Por favor, cierre el micrófono, que está en la localidad 20, en la localidad de Sumapaz, que es el páramo de Sumapaz. Recordemos la importancia del agua, nosotros, y del agua y la energía eléctrica. El 75% de la energía eléctrica que nosotros consumimos proviene justamente de las hidroeléctricas. Entonces, conservemos el agua. Recordemos que el 67% del planeta es agua, de eso únicamente el 3.6% es agua a la que nosotros podemos tener acceso, y de esa solamente el 0,36% no son aguas subterráneas. Entonces la cantidad de agua que hay es mínima. Fíjense la dificultad que tiene mucha gente. Nosotros somos muy afortunados, llegamos y abrimos la llave y nos sale agua, pero ¿cuánta gente en el mismo país? Antiguamente hablábamos de Biafra y de otro tipo de países en donde, o de continentes donde la situación era muy complicada. Hoy en día es complicado para todo el mundo. Muchos barrios subnormales aquí mismo en el Distrito Capital no tienen ni agua, ni luz, ni internet, ni teléfono, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, el agua es un recurso que definitivamente nosotros lo necesitamos, es importante. Desde el mismo momento en que se junta el espermatozoide y el óvulo, esa estructura que se forma tiene el 100% de humedad. En la medida que vayamos creciendo, entonces podemos llegar a niveles de agua por ahí sobre los 35 hasta los 50 años de un 75% en el cuerpo humano. A partir de los 50, la disminución de agua en los tejidos va cayendo, y entonces por eso se nos escurren los músculos y el cuento y la cosa. Entonces,
cuidemos el agua para que no haya ese problema. No sé si ustedes recuerdan que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y el sexto objetivo de desarrollo sostenible nos habla del agua y el saneamiento básico. ¿Y cuál es la relación? La relación es que mientras no haya un buen saneamiento básico, no vamos a tener una cantidad suficiente de agua, o la que tenemos justamente la estamos contaminando. Por ello es que nosotros tenemos que cambiar nuestras prácticas cotidianas, bañarnos en menor tiempo, cuando hagamos la higiene oral, cerremos la llave, cuando estamos haciendo la barba también, no reguemos las matas con manguera, no reguemos ni el jardín, ni el antejardín, ni los garajes, no lavemos los carros en la calle, porque los carros generan aceites y generan lodos, perdón, y en los lodos encontramos aceites, y 1 litro de aceite potencialmente puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua. Aparemos las aguas lluvias, las aguas que sale de la lavadora después de aplicarle el suavizante, la podemos utilizar para lavar sanitarios o para otro tipo de servicios. No hagamos las conexiones erradas que muchas empresas lo hacen para no pagar los derechos de registro de vertimientos, porque únicamente a la red de alcantarillado pueden llegar a estar allí los vertimientos que son domésticos. Entonces no hagamos esas cosas, y si sabemos de algo, pues denunciémoslos por favor, porque eso es importante. Tenemos los cerros orientales. Dentro de la estructura ecológica principal del Distrito Capital tenemos los cerros orientales, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos generan muchas cosas. Dentro de otras, recordemos la ventaja que tenemos al tener un arbolado, y ojalá el arbolado urbano pues fuera más denso de lo que tenemos realmente en este momento. Tenemos las 4 cuencas que tenemos en los cerros orientales, que es importante. Tenemos los humedales que ya los decíamos, tenemos el río Bogotá. El río Bogotá es importantísimo, pero dada su contaminación, pues también deja de ser tan importante, y a veces nos puede causar muchos problemas por la calidad del agua que tenemos allí. Entonces el río Bogotá atraviesa 47 municipios antes de su desembocadura en el río Magdalena, para después ir a desembocar al mar. Entonces tenemos todo eso, tenemos áreas alrededor del distrito de Bogotá, áreas protegidas. Entonces recordemos que debemos de cuidar toda esa estructura que nosotros tenemos. Bien, pasemos a la segunda, por favor. A la siguiente, la huella hídrica. Entonces ya les decía yo qué es la huella hídrica. Entonces ahí encontramos en el grafiquito las diferentes, el agua azul, el agua verde y el agua, no alcanzo a leer aquí la letra tan pequeñita, pero a ver qué dice acá. Bueno, Gris, dice agua gris. gris. Sí, es que la verdad que yo tengo alguna dificultad en mi visión. Entonces, no, si quiere alguien que por favor me ayude a leer lo que dice ahí debajo de cada una de ellas. Bueno, la primera dice agua azul, agua incorporada al producto procedente de fuentes naturales, ríos, manantiales o acuíferos. Agua verde. Es el agua de la lluvia, nieve o deshielo que se incorpora al producto presente en productos agrícolas. Y agua gris, agua contaminada en los procesos y que es necesaria depurar para que sea asimilada por la naturaleza. Es que está muy Bueno, chiquita. entonces fíjense, en algunos procesos productivos nosotros podemos vehicular o incorporar agua, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos harinas o algún tipo de producto de estos, debemos de incorporar agua para que haya un crecimiento de la masa y el cuerpo y tal. Listo. La verde, la que se da en la agricultura normalmente, y el agua gris, que es el agua que sale a partir de un proceso. Entonces, todo eso, el mal manejo de todo esto nos lleva a que haya un aumento en la huella hídrica. Entonces, lo que tenemos que buscar es consumir una menor cantidad de agua, o hacer un muy buen aprovechamiento del recurso hídrico que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en la industria láctea, si hablamos de algo, entonces toda el agua que se produce ahí, después del lavado de los intercambiadores de calor, de los pasteurizadores, de las cantinas, de los carrotanques, y toda esa agua debe ir a una laguna de oxidación para procurar que esa agua pues tenga una mejor calidad. Entonces, básicamente esos son las diferentes aguas que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra huella hídrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la huella hídrica, que de todas maneras eso es conveniente. La siguiente, por favor, nos hace una comparación. Usted ve que esa no la... Bueno, tal vez sí. Entonces, digamos una cosa, que de modo similar a la huella de carbono, la huella hídrica, que es la que acabamos de ver, es un indicador medioambiental que mide el volumen de agua dulce en litros o en metros cúbicos
que es utilizado a lo largo de toda la cadena de producción de un bien de consumo o servicio. Y la huella hídrica que busca, busca calcular la cantidad de agua dulce que es utilizada, consumida o contaminada cada vez que se realiza una acción determinada. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos conocer nuestra huella hídrica, podemos entrar a Google, dice calculadora de huella hídrica personal, le damos un clic ahí y en 3 o 5 minutos, tanto la huella hídrica como la huella que tiene que ver con el manejo de residuos, las podemos calcular para cada uno de nosotros. Y esta huella hídrica que busca calcular la cantidad de agua dulce, como les decía, y la huella de carbono tiene que ver con lo que ya vimos que son los gases emitidos de forma directa, por ejemplo, por el uso de combustibles fósiles, como les mencionaba, en maquinarias o en vehículos, por pérdida de gases refrigerantes, porque nosotros no debemos disponer, fíjense que tenemos una manera de nosotros manejar los residuos que nosotros disponemos, ¿sí? Mediante retirada por los operadores que tenemos en el Distrito Capital. Tenemos varios operadores en las 20 diferentes localidades y eso es una de las maneras. Pero hay otros residuos que nosotros no podemos disponer de la misma manera en que estamos disponiendo los residuos que entregamos a los operadores. Entonces, para ello existen 10 programas postconsumo, que hay un tema específico sobre eso, pero simplemente esos programas postconsumo nos llevan a qué? Nos llevan a que nosotros, que somos los generadores de residuos, los entreguemos a diferentes empresas, en el caso, por ejemplo, de ustedes, que se encargan de dar un muy buen uso y una muy buena disposición a esos residuos. Entonces, entre otros, por ejemplo, me acuerdo en este momento de los puntos azules. No sé si hayan oído hablar de los puntos azules. Para las drogas y los medicamentos vencidos, no los podemos disponer de la misma manera que disponemos los residuos de casa. ¿Por qué? Primero, no los podemos tampoco botar o dispensarlos por el lavamanos o por el lavaplatos o por el sanitario. ¿Por qué? Porque vamos a afectar el recurso hídrico. No lo debemos disponer con los recursos domésticos. ¿Por qué? Porque si los dejamos allí y ya ha pasado, viene mucha gente que está al pendiente de eso, retira esos residuos o esos medicamentos, les cambian la fecha de vencimiento, los vuelven a colocar dentro de la cadena comercial y ha habido gente que ha sufrido las inclemencias de ese tipo de actitud. Entonces, esos son los 10 programas post-consumo. El programa Rueda Verde para las ruedas, que nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros muchas veces, independientemente del estado en que esté la rueda del vehículo, de la moto, nos la llevamos para la casa a ver para qué nos sirve. No, nos sirve para acumular agua, para que la Aedes aegyptus nos genere el chikungunya, nos genere todo este tipo de problemas. Entonces, hay una sigla que es REP, responsabilidad extendida al productor. Toda persona que importe, que produzca o comercialice tiene la obligación de disponer adecuadamente esos residuos. Entonces, dejémoslos allí para que se encarguen ellos de disponerlos adecuadamente y para que puedan ser utilizados de una forma benéfica. Por ejemplo, de lo de las llantas podemos sacar el material metálico que se puede vender mediante un proceso de extrusión y de molienda. Podemos obtener material para utilizarlo en vez del asfalto, para las canchas de fútbol sintético. Lo podemos utilizar para asientos, para baúles, para hacer jardineras, para muchas cosas. Entonces, de esos existen 10 programas que nosotros deberíamos de conocer para poder disponer adecuadamente esos residuos. Bueno, ahora sí, miremos el ciclo del agua. El ciclo del agua es muy fácil, creo que todos lo conocemos, comienza con la evaporación justamente del agua por efecto de los rayos ultravioleta. Entonces simplemente se evapora, sube y tiene la ascensión y después de eso pues vuelve y se precipita y dentro de esa precipitación, como les decía, pues podemos tener las lluvias ácidas en relación a los óxidos de nitrógeno y azufre que podemos tener dado por esa lluvia. Bueno, la siguiente, por favor. Ya la vimos, la huella de carbono, entonces es el CO2. Y simplemente repitamos, le damos acá lo que nos dice la huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero, conocidos con la sigla de GEI, que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Conocer el dato expresado en toneladas de CO2 emitidas es importante para tomar medidas y poner en marcha las iniciativas necesarias para reducirla al máximo, empezando por cada uno de nosotros en nuestro día a día. Recordemos que Colombia es de las cosas interesantes que tiene este país e importantes que a nivel mundial producimos únicamente el 0.6% de CO2 que se produce a nivel mundial. Hay países como los de Oriente, como Estados Unidos, donde la cantidad de CO2 que se produce, pues hace mucho daño. Y fíjense que, pues, hombre, sí, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible,
dentro de los COP que se hace, hay compromisos de países y tal, pero a la hora de, como dicen, a la hora de volvamos a ver, pues no hay ese compromiso realmente, sino que siguen en lo mismo. Entonces, aquí en Colombia, inclusive ahora existen los bonos de carbono, ¿sí? Va a ser un país hacia el 2030 carbono neutral, que también es importante, pero ojalá todos los demás países pues también estuvieran en la misma tónica de querer hacer las cosas de muy buena manera. Como les digo yo, infortunadamente, pues no, ya vimos cómo se produce el CO2. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, el CO2, dice aquí, ¿qué es? Es el total de gases de efecto invernadero, ya lo hemos visto, emitidos directa o indirectamente, porque hay fuentes fijas y hay fuentes móviles, ¿no? Entonces, las fuentes fijas, todas esas chimeneas que nosotros vemos en Bogotá, ¿sí? Las fuentes móviles, los automóviles, son ejemplos de el par de fuentes que nosotros tenemos que nos generan eso, ¿sí? Directa o indirectamente por un producto, individuo u organización. ¿Cómo se miden? Se cuantifican, sí, que cuantifican los gases de efecto invernadero emitidos y se convierten en equivalentes a CO2. El metano y todos los gases de efecto invernadero. ¿Cómo se calcula? Entonces en CO2 equivalente, en la masa del gas y el potencial de calentamiento global que nos pueda producir esa emisión de gases de efecto invernadero. Para obtener los gases de efecto emitidos se hace un análisis del ciclo de vida desde su creación hasta su fin de vida o reciclado. Tomemos por ejemplo un coche. Entonces aquí está el ejemplo del coche. Entonces fíjense la fabricación del coche, ¿sí? Viene el transporte, viene la distribución, tenemos el vehículo, pero fíjense que ha habido una extracción del petróleo, hay un transporte, hay una refinación, hay otro transporte de ese material ya refinado y hay una distribución. ¿Para qué? Para que el vehículo normalmente pueda utilizarlo. Dice acá, tú y todo lo que le pertenece tiene su huella de carbono, siendo imposible no tener un impacto en el ambiente. De todas maneras, la huella de carbono produce un impacto bastante claro. Sé consciente de tus acciones y tu consumo. Entonces, ahora, fíjense otra cosa, que podemos ver la siguiente. Ah, bueno, no, la que tenemos en este momento ahí nos está analizando los porcentajes de participación. En América Latina y el Caribe, las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las siguientes fuentes. Entonces, la agricultura nos aporta el 24%, los procesos industriales el 3%, las emisiones fugitivas el 3%, la de combustibles, buena de, no sé qué, combustibles del 4%, el 10% el transporte. Entonces, aquí está cada uno de ese tipo de situaciones, bien sea o personales o industriales, cómo nos están influenciando en la generación de la huella de carbono. Pero les decía yo que hay otra parte importante que no debemos de olvidar, que es el arbolado. El arbolado juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque nos convierte el CO2 en oxígeno. Entonces es un fenómeno que se conoce con el nombre de fotosíntesis, que se da en las plantas que presentan coloración verde. Eso nos indica que tienen clorofila, en la cual los rayos ultravioleta prestan su superficie como catalizadores y hay una conversión del CO2 en oxígeno. Por ello es importante conservar los arbolitos, sembrar los arbolitos, cuidarlos, apadrinarlos, ¿sí? Porque nos ofrecen muchas cosas buenas. Sin embargo, pues la gente normalmente no le pone mucho cuidado a ese tema, pero sí, consumamos menos papel. ¿Por qué? Porque el papel se obtiene de la pulpa de papel a partir de los arbolitos. Fíjense que para una sola tonelada de papel periódico necesitan ser talados aproximadamente 17,5 individuos de más de 2,5 metros de altura. Entonces, tenemos 17,5 por cada tonelada menos de individuos que nos están convirtiendo el CO2 en oxígeno. Entonces es importante que hagamos eso. También los árboles nos evitan la entrada de los rayos ultravioleta. También los árboles nos ayudan a que los vientos no jueguen un papel decisivo en cuanto a la humedad de los terrenos para poder hacer cultivos. Entonces, son todas esas cosas que nosotros debemos ir pensando que nos puede ayudar en el momento que nosotros hagamos un buen uso de todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, eh, antes de ello quería, aquí es que me alcanza a tapar, pero bueno, no interesa. 8 consejos que creo que es importante que nosotros tengamos para reducir la cadena de la huella de carbono, perdón. Variemos las proteínas, es importante, sobre todo por lo que tiene que ver con la industria cárnica. Elijamos productos locales. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros elijamos productos locales, pues vamos a tener que, o va a tener quien lo hace,
tener un menor recorrido en el transporte y de eso vamos a generar una menor cantidad de CO2. Utilicemos el transporte público, que realmente hoy en día, a lo que era hace unos años, eso ha mejorado enormemente. Y sobre todo que ya tenemos buses que no contaminan, que también es importante. Desconectemos los aparatos eléctricos mientras no los utilicemos, porque nosotros, ¿qué hacemos? Hombre, nos paramos y nos vamos a parar más de 5 minutos del computador, pues simplemente desconectémoslo. Después compremos prendas de vestir que nos duren más, ¿sí? Ahora, las que ya no utilicemos, en vez de botarlas a la basura, hay mucha fundación que necesita que nosotros le ayudemos. Entonces, de esa manera, zapatos, vestidos, cobijas, todo lo que ustedes entiendan, mejor que los manejemos y no vamos a hacer una mayor contaminación con esos residuos. Compremos menos, porque ese, como les decía yo, el hecho de que haya un mayor consumo, una mayor producción industrial, entonces compremos menos. Y eso que estamos comprando, posiblemente miremos que no tenga tanta envoltura, y si tiene envoltura, dejémosla en el sitio donde la estamos comprando para que ellos, dentro de su obligación de disponer adecuadamente los residuos, lo hagan de esa manera. Elijamos productos que sean sostenibles, como por ejemplo nuestro papel higiénico, y reduzcamos, reciclemos y reutilizamos el programa famoso de las 3R, que hace rato que está haciendo historia, ya ha pasado a otras más, pero bueno, es importante que hagamos eso. Entonces, fíjense la capacidad que tenemos si estamos en 8 cuartos, en 10 octavos, en 7 sextos. Obviamente que cuando estamos en los 8 cuartos estamos teniendo una muy buena capacidad, y de resto para abajo, pues realmente es lo que tenemos que llegar hasta allá en algún momento para tener ese rebasamiento, porque en la medida en que pasemos ese rebasamiento, pues entonces estamos haciendo un perjuicio mayor. Ahora sí, la siguiente creo que era la huella ecológica, si mal no la vi, por favor. Bueno, entonces ahí está, ahí encuentran ustedes un enlace donde pueden calcular la huella ecológica, pero como yo les decía, también lo pueden encontrar a través de Google. Escriben ustedes calculadora de huella ecológica y eso nos va a decir cómo es que debemos de hacer. La huella ecológica, como les decía yo, significa cuánta superficie necesita la naturaleza. Entonces, cuánta superficie necesita un ciudadano para vivir, cuánta superficie necesita un centro educativo para poder funcionar adecuadamente, cómo la población de un territorio hace para satisfacer sus necesidades. Entonces, todo eso está inmerso en lo que tiene que ver con la huella ecológica. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, aquí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Los Ramsar, unidos a lo que son los humedales, la Convención Basel. Tengo una pregunta, he conocido que el ICOPOR, sí, alguien hizo una pregunta interesante, lo del ICOPOR. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo el ICOPOR era un problema gravísimo. Bueno, de todas maneras, ya hoy en día aquí por decreto la utilización de plásticos de un solo uso, y dentro de esos el icopor pues está prohibido también. Pero afortunadamente hoy en día ya se han descubierto unos microorganismos que se alimentan del icopor. Entonces es parte importante. De otro lado, en Bogotá ya existe una empresa que recicla el icopor. Pero ojo, no todo el icopor, todo aquel que viene con los televisores, con las neveras, con las lavadoras, porque los platicos de icopor y todo este tipo de cosas, pues realmente no es fácil para reciclar, pero ya está habiendo ya un buen aprovechamiento de lo que es el icopor. También el icopor está siendo tenido muy en cuenta en lo que son las construcciones. ¿Por qué? Porque tienen muy buena resistencia, alivian las cargas en las construcciones, sirven como aislantes del sonido. Entonces, hoy en día, fíjense que ustedes de pronto, hombre, voy a comprar un concreto. Hoy en día ya les ofrecen, o ya nos ofrecen en el mercado, el concreto con bolitas de icopor, entre menor diámetro, pues una mayor resistencia. Entonces, todo eso ya hoy en día lo encontramos. Entonces, es importante que sepamos que ya el icopor, en la medida en que vayamos progresando en eso, ha dejado de ser un problema gravísimo que teníamos, porque realmente sí era un problema inevitable. Lo demás sí. Además, pues nosotros el icopor de que viene, por ejemplo, que en la lechona o que, qué sé yo, en cualquier cosa, simplemente no podemos dispensarlo en el recipiente o en la bolsa de color blanco, simplemente tenemos que depositarlo en la bolsa de color negro. Ojo, con una cosa que me faltó decirles, que seguramente ustedes lo conocen: todo lo que vaya en la bolsa de color blanco es todo lo potencialmente reciclable: el plástico, el papel, el aluminio, el vidrio y el hierro. Debe ir seco, ¿sí? Recuerden que en el Distrito Capital se han colocado en las 20 diferentes localidades unos contenedores de doble tamaño, grande y mediano,
unos de color absolutamente negro y otros de cuerpo negro con tapa blanca. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene la posibilidad por alguna circunstancia de sacar los residuos en el día y en el horario que los operadores nos lo piden, entonces los saquemos allí. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que la gente pues tomó eso como si fuera, muchos toman los contenedores y los llevan para el garaje de su casa. Yo lo he visto aquí en algunas clínicas, por ejemplo, que lo hacen de esa manera, que está mal y hay que llamar a la policía y no sé qué historia. Hay otros, los de tapa blanca, que deben permanecer cerrados para evitar que haya una contaminación cruzada, pero el habitante de calle se le lleva la tapita porque le dan 100.000 pesos por eso. Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta eso. Fuera de eso se han colocado 80.000 canecas en todo el distrito capital, unas en acero inoxidable, otras plásticas, pero están siendo vandalizadas. De las de acero inoxidable cargan una cegueta, cargan un soplete y entonces le quitan la tapa o se la llevan toda y entonces hay mucho problema con eso. Entonces es importante, perdón aquí, asistir a quedan 5 minutos en la red. Bueno, entonces fíjense cómo sí se hace, porque las antiguas canastas ya están prohibidas, entonces eso no puede funcionar de esa manera. Alguien dijo que hay un programa de la ANDI, sí, la ANDI está metida con los programas de manejo de residuos, tiene unos hechos especiales, entonces, y hay muchas empresas, y gracias a Dios hoy en día, fuera los recuperadores de oficio, porque no son recicladores, pues existen empresas como las de ustedes que se preocupan por el medio ambiente, por generar trabajo y por generar un mejor ambiente para todos nosotros. Entonces, importantísimo que, como les decía, que esta gente se junte y tal, y ojalá cumpla con lo que se comprometen. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, tener en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pero importante, aquí nos citan algunas cuestiones como muy especiales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quedan 5 minutos. Entonces, fíjense lo que ya lo vimos, ¿no? Apagar las lámparas, vinieron las lámparas ahorradoras, de las ahorradoras pasamos a las lámparas LED, de las LED a los paneles solares, pero es importante. Yo tuve la fortuna de haber hecho en mi apartamento, cambié 26 luminarias de esas que tenía antiguamente por unas ahorradoras y realmente hace más de 4 años no he vuelto a comprar, la cuenta me ha caído bastante y es importante que eso. Nos presenta aquí las 3 canecas, a la izquierda la blanca, en el centro la verde para restos de comida, residuos orgánicos y en la negra, pues ya lo que siempre utilizamos, los residuos no aprovechables. Pero fíjense que hay una diferencia, del 100% de los residuos que nosotros producimos, el 25% es residuos no aprovechables, el otro 75% son residuos aprovechables. Infortunadamente en nuestros países no tenemos la tecnología que se tiene en Europa y en los Estados Unidos, donde realmente se aprovecha de una mejor manera, o en España, donde tienen una muy buena utilización de los residuos de construcción y de obra. Ellos dictan cátedras a nivel mundial de cómo manejar eso, pero nosotros debemos de hacer eso que les acabé de leer, ¿no? Entonces, hombre, ya no utilizar los pitillos, ya no utilizar los platos de icopor, los vasos de icopor. Hoy en día hay una serie de productos que han salido al mercado que son interesantes, que se degradan sin ningún problema. Entonces, en eso nosotros también tenemos que contribuir bastante. Dale, por favor, a la siguiente. Bueno, es la parte final. ¿Cómo califican después de haber ustedes tenido la oportunidad de oír esto? ¿Cómo califican ustedes cómo lo que ustedes están haciendo, si están bien o están mal? Entonces, la importancia para mí es que ojalá, pues en este momento digan, no, hombre, sí, estamos bien, entonces vamos por ahí en el 9 o vamos en el 8 o vamos mejorando, porque todo eso es importante, ¿no? Recordemos disminuir la huella hídrica, que es importante, cómo nosotros podemos reducir la huella hídrica, reduciendo el consumo, un mejor tratamiento y un reuso, el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es importante también que tengamos en cuenta. Y hay 10 cositas que les voy a citar que podemos hacer en nuestras casas para reducir nuestra huella de agua. Acortar el tiempo que pasamos en la ducha, cerrar la llave, arreglar las llaves que están dañadas, las juntas de agua por donde se escapa, aprovechar el agua lluvia, como les dije, regar el jardín no con manguera, sino con la regadera, no usar el sanitario pues para botar o aceites o grasas. Recordemos que hay un programa también para el aceite usado, en el cual nosotros debemos dejarlo de que se enfríe, con un embudito lo colocamos dentro de un empaque, lo llevamos a los sitios de recolección que se utiliza para combustible luego. Además que por nanotecnología, tratamiento de pequeñas partículas, también podemos volver a recuperar eso. Alguien dijo algo, pero no alcancé a verlo. A ver,
Buenas tardes, recuerden completar, sí señor. Ajustar el nivel de agua en, en el lavado de la ropa, lavar el auto, como ya les dije, y no jugar con el agua, porque hay mucha gente que tiene la costumbre. Entonces, a qué nos comprometemos? Entonces, cada uno individualmente piense a qué nos podemos comprometer para de todas maneras tener una huella ecológica mucho más disminuida y podemos dejar a futuro para las próximas generaciones un mejor ambiente, porque todo lo vamos a necesitar. No sé, ha habido algunas cosas que no las alcanzo a leer por la rapidez en que borra. Si hay alguien que quiera decir algo, por favor, yo soy un ecologista y estoy comprometido. Uy, perfecto, Guillermo, eso es lo que todos, ese es el pensamiento que todos deberíamos de tener. Si hay alguien que quiera aportar algo, por favor, abra su micrófono y vuelve y lo cierra porque veo que el tiempo, es que es un tema bastante, aunque en principio no parecía Sí, así como tan denso, pero sí. Dime. sí, muchas gracias, Iván. Pues por acá tenemos una pregunta de Eliana que dice, ¿los residuos orgánicos de cocina como el arroz o carnes cocinadas pueden entrar dentro de los residuos orgánicos o solo son residuos crudos? Bueno, a ver, en cuanto a eso, hay una, y yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que sí lo está, y lo que normalmente dice es que todo lo que es cocinado no debe ir dentro de la bolsa de color verde. Pero fíjense que yo he hecho experimentos de lombricultura con residuos de cocina, residuos cocinados, y me ha resultado bien. Entonces yo siempre, cuando tenemos las discusiones allá en el grupo, digo, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Porque normalmente no deberían ir, y entonces, pues, son residuos que, pues, por algunas circunstancias, ya por el hecho de haber tenido un tratamiento térmico, pues no va a haber facilidad de proliferación de bacterias ni nada de eso que descompongan el residuo. Entonces, esa es mi posición en cuanto a esa pregunta, ¿no? Gracias. Hay un comentario por aquí de Adriana que dice, hoy en día hay muchos productos importados. He notado que hay que leer la letra pequeña para identificar si es colombiano o importado. También nos mencionaba, bueno, el tema de Icopor y bueno, no, complementando un poquito lo que decían, sí, es muy factible que lo pongas en la bolsa blanca, pero el reciclador no se lo lleve, porque pues al final a ellos pues les pagan o les pagamos por peso, ¿sí? Sí, Y pues el Icopor es un material pues que es aire, que cerca no de un aporta peso, 90%, sí. entonces, exacto, entonces el peso es muy bajito y pues ellos claramente van a preferir llevar en su carreta, que es un espacio limitado cartón, plásticos, metales, vidrio, que icopor. Pero sí hay algunas iniciativas, no sé si han visto también aprovechamiento de este material en mezclas asfálticas. Hay una Sí, empresa que se llama Icoportex que hace justamente lo que nos comentaba Iván, que son estos, no sé cómo se llama esto, como esas columnas para la construcción. sí, claro. Y le dan un aprovechamiento a ese material. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, quería decirles que yo tengo una gran idea. Ojalá algún día me la tengan en cuenta. Yo siempre he pensado que en Bogotá, y a nivel nacional, muchos terrenos baldíos que simplemente los utilizan otras personas para otras cosas que realmente nos afectan. ¿Por qué no se crean unos parques ecológicos en donde los recuperadores de oficio puedan llevar allí sus residuos, hagan una segregación y entreguen todo eso totalmente, que se enmallen y que, no sé, que sirvan justamente como modelo? Yo he estado aquí con el alcalde de Suba, que en la localidad en que vivo, el que hay y el que va a venir le voy a vender la misma idea, que lo hagamos en Suba para volverlos un modelo a nivel Bogotá y luego pueda ser como un modelo a nivel nacional, que de esa manera pues también nos va muy bien, ¿no? Sí, así es. Acá tenemos una pregunta de Javier que dice, tengo una pregunta, ¿utilizar el gas en lugar de diésel es medioambientalmente mejor, teniendo en cuenta que el gas genera metano, que genera más calentamiento que el CO2? Sí, dicen que lo mejor es utilizar el diésel, ¿no? Y fíjense que favorece desde el punto de vista ambiental y favorece por el precio que tiene el mercado desde el punto de vista de costos. ¿Por qué? Porque está mucho más barato. Hace un año uno tanqueaba el carro con 120.000 pesos. Hoy el mismo carro le vale 170.000 pesos y va a llegar a subir hasta un 16% más. Mientras que el diésel dice que hasta diciembre lo van a mantener y ojalá lo mantengan, porque si no el costo de la canasta familiar obviamente que va a crecer, ¿no? Y de todas maneras, desde el punto de vista ambiental, es importante que se utilice el diésel, sí, señor. Bueno, por acá nos dicen que en la Cámara Ambiental del poliestireno se encuentra más información correspondiente al material y su reciclabilidad. Adriana, por acá nos pregunta, ¿para los residuos orgánicos se implementará a futuro una recolección de estos residuos en la ciudad de Bogotá?
Claro que sí, por eso les decía yo que el nuevo código de colores que está desde el 2019 ahí, que sale y que no sale y que hace coquitos, es justamente para eso, para que los residuos orgánicos los dispensemos en la bolsa de color verde y ya no vayan en la bolsa de color negro. De esa manera, pues vamos a generar menor cantidad de lixiviados y vamos a contaminar menos el recurso hídrico. Acá tenemos como un comentario final desde Hotel Coveñas Sucre que dice, lo más complejo es concientizar a la humanidad de separar en la fuente y consumir menos, a mayor consumo, mayores residuos. Soy líder de sostenibilidad del poblado Hotel Coveñas Sucre. Muchas gracias, Natalie. Toda la razón, Natalie. Eso es lo que nosotros bregamos desde el Jardín Botánico, Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER y los operadores, ir concientizando a la comunidad, sobre todo a la gente joven, porque pues los viejitos ya tenemos o tienen una maña y entonces es muy difícil cambiarlo y no lo entienden, ¿no? Y entonces, pues la idea no es poderse a disgustar o a tener unas conversaciones un poquito calientes en cuanto a eso, sino que la gente y sobre todo ustedes que son jóvenes y que trabajan en eso y que se dan cuenta del beneficio que tiene lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, ojalá promulguen eso para toda la comunidad. Y cuando ustedes tengan grupos de comunidad que quieran recibir cualquiera de los 42 temas que nosotros tenemos desde la Secretaría Distrital de Ambiente de profundización sobre temas ambientales, pueden escribirme a mí o a través de ustedes ahí, por ejemplo, pues pueden tener ese contacto con nosotros, pueden hablar con Daniela, hombre, comuníquense con Iván que tenemos esto, o hay una escuela, o hay cualquier, también recuerden que tenemos caminatas, ¿sí? Por los distintos puntos de Bogotá, por los humedales, que puede ser como una situación importante para que ustedes conozcan eso también, en algún sábado o un día domingo, qué sé yo, ustedes también me pueden escribir y con mucho gusto se les envía la información sobre las diferentes caminatas que hay en el Distrito Capital. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Iván, y a todos por su activa participación. Como les comentaba, pues la charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Los invito para que contestemos pues todos el taller de huella hídrica que nos dejaron en el chat, contestar la lista de asistencia de la Secretaría, que pues es muy importante para ellos también tener esa retroalimentación. Y finalmente, si quieren recibir puntos de Comunidad Biocírculo para que puedan redimir premios, que hay premios bien interesantes, también pues nos ayudan diligenciando el Forms de comunidad. Muchas gracias pues por la asistencia. Tuvimos al final cerca de 31, 35 participantes, entonces muchísimas gracias a todos. Iván, muchas gracias y a la Secretaría, como siempre, muchas gracias. Bueno, muy bueno, esa cantidad me gustó, me siento feliz. Muchas gracias, Iván. Súper. Listo, un Que gusto, que estén estén muy muy bien. bien. Buena tarde Excelente, para muchas todos. gracias. Gracias. Con gusto, adiós.